Bueno, continuando, sí es el mismo hospital, para tomar eso en cuenta. Hay algunas cosas que varían, pero sí es el mismo hospital. Bien, entonces en este caso vamos a presentar a este paciente, un paciente que fue bastante retador. Bueno, en el caso de este paciente, sí llegó prenotificado. Tenemos un chat, bueno, los especialistas de nuestro centro tienen un chat con toda la región norcentral que puede prenotificar. Está conformado por especialistas de neurología, medicina interna, periférico, igualmente urgenciólogos, que pueden prenotificar los pacientes. Entonces, en este caso, este paciente se benefició de la prenotificación, lo que hizo una reducción importante en los tiempos del abordaje del paciente. Entonces, si es un masculino de 63 años, pesando 85 kilos, electricista, como antecedentes pertinentes, hipertenso, de data no especificada, tenía manejo irregular con enalapril. También importante era consumía cocaína, o sea, consume cocaína de manera esporádica, no sabíamos la última hora de uso, pero sí es un consumidor habitual. Tenía una escala de ranking de 0 anteriormente y fue referido de Palmar arriba a Villa González. El paciente nosotros lo recibimos, la última vez visto bien fue a las 2:30 de la tarde. Y los inicios de los síntomas, donde los familiares lo encuentran con parálisis del tercio inferior de la hemicara derecha y una hemiparesia derecha y afasia, fue a las 3 de la tarde. Nos prenotifican a las 4:10 de la tarde y terminamos evaluando el paciente a las 6 de la tarde. O sea, estábamos trabajando con un tiempo puerta de aproximadamente 3 horas y 40 minutos. Le calculamos la escala de NIH, sí un NIH de 24, con un diagnóstico sindromático facio-brachiocrural derecho. Un NIH tan grande sí pensamos que sí podía ser un LVO. En el examen físico realmente él llegó manejando 160-100 de tensión arterial con una frecuencia en 88 latidos por minuto. Como pertinente positivo, básicamente que nos interesa del examen neurológico, tenía un síndrome facio-brachiocrural derecho, sensitivo motor, con afasia de predominio motora. Entonces, desde los punto de vista del diagnóstico clínico, sí teníamos el síndrome motor sensitivo facio-brachiocrural derecho, de probable etiología vascular. Como síndrome vascular, poder hacer una arteria cerebral media izquierda, específicamente su porción M1, sí, pensando en un LVO. Como tal, lo primero que hicimos, obviamente, fue hacer una tomografía de cráneo simple, luego ya de recibir al paciente y completar el examen físico y demás, y obtuvimos esta tomografía simple de cráneo, donde tuvimos un aspect de 8, restándole M3, M5 al paciente. En este momento, a la hora de TAC, estamos trabajando en 3 horas y 40 minutos. Entonces, al fin y al cabo, luego de ver la tomografía, principalmente tenemos aquí este masculino de 63 años con aspects de 8, 3 horas aproximadamente con 30 minutos ya en TAC, 3 horas y 40 minutos. Lo recibimos con ese tiempo neuro de 3 horas y 30 minutos con una presión en 160-100 y una glicemia en 232. Y teníamos aparente una oclusión proximal de la M1. Sí, como decía el doctor, sí, angiotac, sí, pero no teníamos disponibilidad de la misma. Sí teníamos la sospecha clínica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente en este momento? ¿Qué conducta vamos a tomar con este paciente, con estas características? Bueno, adecuando la guía y sí con la disponibilidad del trombolítico, un paciente que estábamos en ventana, estábamos de 3 a 4.5 horas, comenzamos con la infusión del trombolítico. Igualmente, luego de que iniciamos con la infusión de trombolítico, sí tuvimos la oportunidad de hacer el abordaje mixto, porque en ese momento sí teníamos disponibilidad de trombectomía. Entonces, le calculamos la dosis para antes de, obviamente, para avisar a los familiares y también para nosotros le calculamos la escala de Dragon para ver el outcome o el pronóstico del paciente. Nos dio 6 puntos aproximadamente. A pesar de eso,
Como quiera, calculamos una dosis para este paciente de un total de 77 miligramos. Simplemente en el bolus del alteplase, que era el 10%, le pusimos 7.6 miligramos, el paciente bajó aproximadamente 15 puntos de NIH, o sea, bajó a 10 puntos de NIH, tenía un NIH residual de 10 puntos solo con el bolus. Entonces, si ya, bueno, el LVO, prenotificamos a trombectomía. Pero, ¿qué sucede? Al final de la infusión, el paciente presenta una erupción cutánea, ya acabándose básicamente la infusión del trombolítico. Eso fue alrededor de, nosotros, el tiempo que tenemos al final de la infusión fue a las 7:20, aproximadamente 7:21, el paciente no hace la erupción cutánea. Bueno, rápidamente actuamos, no hay un apartado en la guía específicamente para erupción cutánea, pero sí para manejos de reacciones alérgicas como angioedema asociado al medicamento y bueno, lo tratamos con metilprednisolona y también difenhidramina. Subimos el paciente inmediatamente a la sala de trombectomía. Resulta que en la sala de trombectomía había otro paciente. Al mismo tiempo le estaban haciendo una oclusión de un aneurisma, estaban embolizando el aneurisma y el paciente esperando para entrar a la sala de trombectomía presenta hipotensión. O sea, hace un shock, la tensión baja a 60-30, fue minutos antes de la trombectomía. Bueno, inmediatamente así apegado a la guía, el manejo de la tensión arterial es importantísimo. Obviamente los cambios vasculares va a reducir el flujo cerebral y va a aumentar el core del infarto, por lo que inmediatamente iniciamos aminas vasoactivas y, bueno, entramos el paciente a sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia, aproximadamente a las 7:30, las 7:45 fue el tiempo de punción y esta es circulación derecha, circulación posterior, circulación izquierda. Cuando el hemodinamista hace la arteriografía, realmente el paciente estaba revascularizado completamente, o sea, tenía un TC3 en ese momento, pero estaba totalmente inestable hemodinámicamente a pesar de eso. Y terminando la trombectomía, el paciente presentó cuadro de crisis epilépticas igualmente. Múltiples crisis en múltiples ocasiones, tuvimos también que tratarlo con levetiracetam y también con benzodiazepinas y también broncoaspiró el paciente y tuvimos que hacer manejo de vía aérea de manera avanzada. Lo que, bueno, en nuestro hospital realmente trasladar un paciente ventilado es un tema, igualmente que en muchísimos sitios no disponemos de algunas cosas, pero más el estado de inestabilidad hizo que nosotros no pudiéramos tampoco hacer un control tomográfico tan rápido sobre el paciente dado al empeoramiento sistémico del mismo. Entonces, bueno, esas son imágenes en la sala de trombectomía, yo mirando a la doctora mirándome a mí, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, el paciente estaba totalmente complicado. Bueno, en ese momento, ya finalizando la parte de la trombectomía, una vez nosotros logramos mover el paciente, trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, el paciente comienza a hacer epistaxis. Entonces, igualmente, la parte donde estaba el inductor arterial que utilizaron los intervencionistas para entrar, una vez retirado del inductor, el paciente también se fue en sangre por la parte del inductor arterial. Entonces, básicamente, en todo este momento, bueno, inmediatamente nosotros lo que hicimos fue interconsultar el departamento de hematología, obviamente adecuándonos a las guías, le pusimos ácido tranexámico, 1 gramo, igualmente hicimos fibrinógeno, viéndose una hipofibriginemia importante en ese paciente y se repuso el fibrinógeno, igualmente vemos niveles reducidos de hemoglobina. Pero en todo este tiempo que ha pasado no se le había podido hacer un control tomográfico al paciente, o sea, nosotros no sabíamos realmente si había manifestaciones intracraneales de sangrado, ¿verdad? Entonces, últimamente, ya 48 horas después, es que logramos hacer el control.
Nosotros esperábamos realmente que tuviera llena de sangre, pero realmente el paciente lo que tenía era algo residual, básicamente en la misma área que nosotros vimos el infarto primeramente, quizá por los cambios hemodinámicos que él había presentado en ese momento. Bueno, básicamente dentro de lo que nosotros vimos como limitantes, quizá que hubiera podido, quizá no detener el tratamiento, pero quizá ayudarnos a prepararnos un poquito más. No sabíamos la incertidumbre entre la última dosis que se tomó el IECA. Algunos pacientes que toman IECA y utilizan y el trombolítico se han asociado a un porcentaje a presentar con mayor frecuencia alergias al trombolítico. Igualmente, quizá el paciente hubo que hacerle un manejo avanzado, la fragilidad de la mucosa por el uso de cocaína, eso no lo sabemos. También si hubo una predisposición previa a sangrado y la última dosis de que el paciente utilizó o que utilizó la droga recreativa. Investigando un poquito, encontré este artículo de Almagari y et al, unos investigadores que hablan sobre los pacientes cocainómanos que tuvieron eventos cerebrovasculares y también fueron a trombolisis. Y ellos vieron vía el tromboelastograma unos hallazgos interesantes, y es que esos pacientes tienen una formación de trombo paradójico. Los trombos de estos pacientes son ricos en trombina, pero pobres en fibrina, por lo que hace que esos pacientes realmente sí sean procoagulantes hasta cierto punto, pero el fibrinolítico como tal activa el plasminógeno, que va a activar la plasmina, va a degradar la fibrina. Hace también que, aunque sea un procoagulante desde el punto de vista de la trombina, no ver fibrina, más en la aplicación del trombolítico, hay mayor manifestación hemorrágica, que eso es bueno tomarlo en cuenta para ese tipo de pacientes. A modo de conclusión, el paciente recibió la trombolisis intravenosa con alteplase y también fue a trombectomía mecánica. Se manejaron las reacciones adversas, hizo un rash cutáneo, inestabilidad hemodinámica, crisis epiléptica. Se pudo revascularizar el paciente y controlar estos síntomas. Sin embargo, la parte sistémica no la pudimos resolver del todo. Actualmente el paciente se encuentra en ventilación mecánica, está en estatus epiléptico. Se le hizo un electroencefalograma que realmente está en brote supresión y lo tenemos sedado ya con ácido valproico, levetiracetam y la cosamida. Pero si algo podemos aprender de este caso es que el manejo multidisciplinario y individualizado para cada tipo de paciente es esencial. Y cada paciente responde de manera distinta, independientemente de que nosotros hagamos la cosa lo más pegado que podamos a los lineamientos, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Gracias.